Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquimundo Hipermega. Leyendo los comentarios, había uno que decía que Lumion era más sencillo que D5. Yo no concuerdo. Voy a abrir esto, voy a vincularlo a D5. Yo la verdad no concuerdo que Lumion sea más sencillo que D5. D5 es, a mi juicio, mucho más fácil y mucho más automático que Lumion. Y también se requiere hacer menos trabajo. Por eso en esta ocasión lo vamos a mantener sencillo. Voy a decirle aquí OK. Está abriendo mi otra pantalla, voy a arrastrarlo. Vamos a mantener sencilla la forma de trabajar acá. Vamos a hacer recomendaciones básicas para que mejore rápidamente un render en D5. Fíjense lo rápido que podemos llegar a algo realmente interesante. Bueno, como ven, nos conserva la apertura de la cámara. Vamos a venir aquí, le voy a decir que 35 milímetros más o menos. Le voy a decir que esté en perspectiva y me voy a ir acercando. Para eso voy a sacar del display, voy a sacar la regla de los tercios, más o menos para acomodar mi cámara un poquito mejor. Por ahí vamos bien. Voy a bajar un poco con Shift sostenido y la rueda del ratón apretada. Ahora con el clic derecho sostenido estoy un poco rotando. Ahora estoy paneando con Shift sostenido y la rueda del ratón. Más o menos por ahí. Fíjense que las verticales no están bien. Y ese es un error muy común de principiante. No vamos a ir corrigiendo los errores de principiante, que eso hace que la imagen gane un montón de entrada. Por acá, ¿no? Ya más o menos tengo esto. Voy a abrir la escena. Voy a salvar la escena. Lo primero que voy a hacer va a ser corregir las verticales poniéndome en 2 puntos, perspectiva de 2 puntos. Ahora voy a volver a tapar el horizonte por acá. Más o menos quiero que esté ahí, perfecto. Voy a actualizar la escena. Este punto morado me dice que sí ha actualizado la escena. Voy a acomodar el sol. Otra recomendación muy básica es que el sol esté pegando en una sola cara de las dos caras que estamos viendo. Esta cara sería una, y esta otra cara sería la otra cara. Tenemos por aquí vegetación, entonces estaría interesante que esta vegetación arroje sombras sobre este espacio que tenemos. Entonces vamos a tratar de que el sol nos pegue de este lado y que este otro lado esté oscuro. No reciba sol, reciba toda la sombra. Ya, eso de entrada va a lograr que la imagen ya gane un montón. Queremos el sol a este lado y las sombras para este otro lado. Perfecto. Venimos acá. Ahí se ve mucho mejor. Tenemos juego de sol y sombras. Por lo pronto acá vamos a actualizar otra vez la escena. Perfecto. Ya. A ver, cuando ustedes traen algo de SketchUp como hemos hecho, hay trabajos básicos que hay que hacer. Ya ahora mismo el render no se está viendo bien, pero tampoco está tan mal que se diga, ¿no? Vamos a empezar a trabajar materiales. Lo primero, obviamente, el pasto. El pasto es el pasto que he rescatado desde el video de Museo de Materiales. Vamos aquí al local. Materiales, este pasto es el del Museo de Materiales. Simplemente voy a dar doble clic y doble clic acá. Va a tardar porque tiene que generar el pasto 3D. Ahí está. Ok. Acá también tenemos este Carpaint. Vamos a usarlo ya que estamos acá. ¿No? Ya ahí con el Carpaint esto lo puedo llevar hacia los plomos y lo dejo ahí. Perfecto. Como ven, el pasto ya se ha colocado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar una escena que nos agrade. Una posición del sol, no sé, nublada. Por lo pronto la cámara. Vamos a la cámara.
La autoexposición siempre da algo, una imagen un poco lavada, vamos a decirlo así. Entonces vamos a controlar la exposición. Muy expuesta está la cámara. Voy a poner a menos 20, menos punto 20. Ahí está. Ahí mejora un montón todavía. Podemos ir a los assets otra vez. Vamos a ver si tengo por aquí un vidrio. No tengo ningún vidrio básico. Vamos a los assets que vienen por defecto, materiales. Ahora podemos filtrar. Le voy a poner glass. A ver. Glass básico. Vidrio básico. Yo supongo que esto está medio entintado. Voy a quitarle todo eso. Quieren dejarlo así entintado, está bien. Solamente eso es algo que yo voy a hacer para... A mi juicio se ve mejor. Ya aquí podría, digamos, bajarlo un poquito. Muy leve. Ya está. Ahí tenemos una. Voy a sacar otra escena más. Ahora esta vamos a trabajarle con Environment. Vamos a ir bajando el sol. Para estos renders que son de ocaso, tenemos HDRIs por defecto que viene muy bien. Entonces vamos a usarlos. Como les digo, no vamos a hacer nada difícil o nada tan complicado como cargar un HDRI propio ni nada por el estilo. Este 005, ok. Lo voy a rotar. Le voy a habilitar el sol. Esto de habilitar el sol marca un poquito más las sombras. Al ser un ocaso, el disco del radio del sol lo voy a subir a 8 por lo menos. Listo. Fíjense cómo ha mejorado un montón. Voy a desplegar por acá las luces. Voy a subir un poquito esto a 65 y vamos a rotarlo. Vamos a rotarlo hasta una posición donde se ve interesante. Aquí, como venía por defecto en 108, me parece que está muy bien. Me gustó así como está. Se ve bastante bien. Vamos a ponerle números redondos. 110. Listo. Eso simplemente para que ustedes puedan replicar y hacer sus pruebas. Ahí se ve bastante bien. Vamos a salvar la escena. Fíjense, con tan poco estamos logrando una imagen tan buena. Aquí yo solamente le pondría unas cuantas luces. Tal vez unos spots. Spots yendo abajo. Voy a poner uno acá. Muy bien. La luz número 2 son los spots. Entonces si yo aprieto 2 directamente sin ir hasta la luz con el atajo número 2, ya puedo colocarlo por acá. Lo voy a rotar 180 grados en esta dirección. Ok. Otra vez acá aprieto el número 2 y lo roto 180. Perfecto. Vamos a tomar las 4 luces. No sé si hace falta colocar más, la verdad. No le veo. Algo que a mí no me gusta es prender todas las luces. Ya, no es algo que me parezca una buena idea. Voy a seleccionar todas las luces como les dije. Y vamos a irnos a sus definiciones. Voy a bajar esto. Está demasiado intenso. Vamos por las luces por defecto.
bajar esto a uno. Sí, yo creo que unos 5, 7 va a estar bien. 7. Perfecto. Podemos darle un tono más cálido. 3200 puede estar bien. Perfecto. Vámonos a la vista. Ya se ve algo más interesante. Tengo por acá. Tengo por acá estos panelitos que si lo enciendo uno se encienden todos. Vamos a ver si aporta algo o no. Como les decía, no me gusta que todas las luces estén con I. Ahí voy a absorber parámetros, estén encendidas, pero vamos a ver si gana algo o no. Me parece demasiado. Yo creo que no lo prendería. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así porque es algo que todo el mundo hace. Vamos a ver acá. Ok, este vidrio es el mismo de abajo. Este es un archivo que he encontrado en la red, te los voy a compartir para que ustedes obviamente puedan practicar. No sé, el autor estaba entre un montón de archivos que tengo descargados. No puedo darle crédito al autor, no sé quién ha sido. Muy bien. Rápidamente esto vamos a convertir en tela. Lo que es metal en metal. Estas, por ejemplo, podríamos decirle que sean follaje. Eso sí va a aportar. Esto puede ser follaje. Follaje. Alguno más de acá. Muy bien. Estas cortinas. Estaría interesante. Sería interesante amoblarlo, pero la idea es hacer algo rápido. Listo. Por lo menos eso. Estas más vamos a hacer. Algo que no se va a ver bien es precisamente estas plantas. Ya. Al menos las que están bastante repetidas. Las que son igualitas como estas de acá. No se van a ver bien. Eso va a matar el render de inmediato. Eso es algo en lo que tienen que trabajar sí o sí. Ahí estamos. Vamos a ver un poco de aclarar esto. Ahí me parece que ya está. Este ya es un muy buen render. Menos punto 12, digamos. Perfecto. Vamos a los efectos. Vamos a subirle acá para que no esté tan oscuro. Y esto también un poco. Contraste. El bloom lo voy a subir a punto 4. Lo voy a duplicar. Velocidad del lente, digamos a punto 15. Saturación. Voy a desaturar un poquito. Ambient Occlusion. Esto no se olviden configurar. Ya les he dicho que esto tiene que bajarlo un montón.
Voy a ponerle 10. Ok. Profundidad de campo. Muy bien. Este ya es un render. Voy a actualizar esto. Que hemos conseguido, no sé, en 15 minutos. Un muy buen render. Vamos a hacer una prueba. Acá. 16.9. Perfecto. Vamos a decirle 2K. No creo que haga postproducción de esto. Voy a dejarlo sin canales. En todo caso, tal vez solamente el de Ambient Occlusion. Listo. Vamos a renderizar y guardar. Ahí terminó. Vamos a abrirlo. Si bien este ya es un buen render, yo creo que este es un nivel al que todo el mundo puede llegar con bastante facilidad. Han sido 15 minutos de trabajo nada más. La siguiente semana vamos a ver qué errores tiene este render, qué mejoras rápidas se le puede hacer. Igual sin aprender hebreo antiguo, manteniéndolo todo bastante simple. En otros 15 minutos vamos a darle una subida de nivel. Vamos a llevar este render al siguiente nivel. Ahora les voy a dejar con el pack. Es un pack mixto de zonas exteriores. Tenemos verjas, tenemos bancas y tenemos vegetación. Está realmente bueno. Terminen de ver y les digo cómo hacer para ganarse el pack.
Como han visto, son 23 assets. La primera parte va a estar disponible a solo comentario y hasta el link en la descripción, pero tienen que comentar. Y la segunda parte también, otra vez tendrían que comentar, pero voy a colocar el link cuando llegue a los 100 likes y 750 vistas. Eso es, sin más. Ya saben que tienen mi Patreon para no estar esperando. Les dejo con la publicidad de mi curso de Archicad. Nos vemos la siguiente semana, continuando con este mismo trabajo. Chao. Bueno, viendo el video de 33 assets, adornos y otros, ya se cumplió. Nadie me avisó que ya se cumplió. Pues cuando ya vea que ya se ha cumplido, pues alguien tiene que dejarme un mensajito diciendo que ya se han cumplido los requisitos. De todas formas, ya he actualizado. Ya está el link en la descripción, pero tienen que volver a comentar para que les dé acceso al pack completo. Bueno, en realidad a la segunda parte del pack. ¿Ya? Eso es. Y así va a ser con todos los packs que se cumplan. No importa que ya hayas comentado, si quieres acceso a la nueva parte del pack, tienes que volver a comentar. Curso de Archicad 27. En este curso aprenderás desde cero la forma correcta de usar Archicad. Aprenderás con un ejemplo práctico que te servirá de base para tus proyectos siguientes, creando una plantilla donde tendrás ya configurado desde las líneas hasta los cómputos métricos y el presupuesto. Puedes adquirirlo en 2 plataformas. La primera es Patreon con una suscripción mensual y la segunda YouTube con un solo pago sin límite de tiempo. Si necesitas más información, comunícate por WhatsApp.